Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Derecho al Derecho, en el cual ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Como todos saben, cuando el presidente de la República toma protesta de su cargo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución General de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente de la República tiene la obligación no solamente de él velar porque sus conductas cumplimenten lo que ordena nuestra Constitución, sino además vigilar que todos los demás poderes de la Unión, inclusive estados, municipios y otros niveles de gobierno, cumplimenten lo que lo que dice la Constitución. Por eso es muy importante que se tenga claramente cuál es la obligación que tienen los demás poderes. Concretamente, en este caso, nos vamos a ocupar del Poder Judicial de la Federación, porque recientemente el presidente se ha lanzado en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que parece ser una falta de comprensión sobre el papel que debe de jugar el Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a analizar este caso. No se vaya, regresamos en un minuto. Bueno amigos, ya estamos de regreso, como les decíamos antes del corte. El día de hoy vamos a analizar cuáles son las funciones que la Constitución General de la República establece en favor del Poder Judicial de la Federación, porque como todos sabemos recientemente y por diversas circunstancias, se ha dado la idea o se ha un poco diseminado esta idea de que el Poder Judicial de la Federación en realidad se encuentra violentando, impidiendo, obstaculizando el desarrollo del país en función de las propuestas que ha llevado a cabo el presidente de la República en diversas materias. Concretamente y de manera muy reciente se ha dado en materia de Guardia Nacional, como lo cual sabemos que se declaró como inconstitucional el pase que se hizo de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, y recientemente la primera parte del famoso Plan B, que de todas maneras posteriormente ya no se va a poder utilizar, dado que no pueden llevarse a cabo modificaciones a las leyes constitucionales 90 días antes de que inicie una jornada electoral. Y en el caso que nos ocupa, la Constitución establece de manera clara que estos 90 días pues se darán antes de que empiece la jornada electoral. Y la jornada electoral no es el mero día de la elección. La jornada electoral inicia incluso cuando los propios partidos políticos comienzan a vislumbrar cómo van a ser sus elecciones de candidatos o de precandidatos, de diputados, de senadores, de presidente de la República, y eso inicia en el mes de septiembre. Por lo tanto, eso establece la ley, no es una cuestión caprichosa que se haya calculado nada más, sino que lo establece la ley. Por lo tanto, no podrán haber modificaciones posteriores a dichas legislaciones de tipo electoral, con lo cual el famoso Plan B del presidente de la República ha quedado total y absolutamente descartado para ser aplicado en las elecciones del año 2024. Sin embargo, se ha dado por ahí ahora la nueva postura de que tiene que darse un plan C. Que esto qué quiere decir: que se necesita que el presidente tenga, o más bien su partido, porque no olvidemos que Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna es un candidato formidable para poder concurrir en las elecciones, no se va a encontrar en las boletas electorales en el año 2024. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en este caso? En este caso, para poder llevar a cabo las modificaciones que el presidente ya se dio cuenta que no era tan fácil llevarlas a cabo en un periodo de tan solo 6 años, está hablándose ya de un plan C. Un plan C que implica lograr que las elecciones sean no solamente por presidente de la República, no solamente por mayoría en el Congreso, sino que van a buscar una mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto de una mayoría calificada? Bueno, una mayoría calificada es lo que establece la propia Constitución como un quórum o un mínimo de la votación que se requiere para poder llevar a cabo modificaciones al texto constitucional. No lo han podido hacer recientemente.
Porque la propia Constitución establece en su artículo 135 que a diferencia de las leyes ordinarias, que las leyes ordinarias son las leyes federales que rigen todos los días las actividades de las personas, para llevar a cabo una modificación constitucional, se requiere que estén a favor de dicha modificación constitucional dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso al momento de la aprobación de la votación y posteriormente que sean aprobados por la mitad más uno de las legislaturas de cada uno de los estados. Cada uno de los estados sabemos que tiene sus cámaras de diputados y en esta ocasión también participan para la reforma constitucional. ¿Por qué se hace esto? Justamente porque se pretendió por el constituyente de 1917 que se pudieran llevar a cabo modificaciones constitucionales a modo o en función de una moda de quien estuviera en ese momento en el poder y que por lo tanto pudiera evitarse de esta manera un exceso en el poder que llevara a la modificación de nuestro texto constitucional sin contar con una mayoría contundente que sería lo que darían estas dos terceras partes de los votos presentes en el Congreso de la Unión y la mitad más uno de las legislaturas de los estados. Entonces, lo que se pretende hacer actualmente es llevar a cabo una modificación al Poder Judicial de la Federación. Las razones es una situación que finalmente pues habrá que debatirse en su momento, pero la realidad es que el presidente se da cuenta de que no puede modificar el Poder Judicial de la Federación si no lleva a cabo primeramente una modificación constitucional. Por eso es que llama a que se haga el voto, no solamente por su partido. Yo creo que después de los resultados en las elecciones del Estado de México, pues queda muy poca duda que puede llegar a haber a cabo una derrota en la elección presidencial para el partido del presidente, pero lo que tiene que hacerse para guardar este equilibrio de poderes por parte de los partidos de oposición, que por lo visto van muy tarde, no han hecho las cosas todavía y parece ser que no tienen la intención deliberadamente de hacerlo, es justamente no entregar esta mayoría de dos terceras partes, a menos que sea el interés y el deseo mayoritario de los votantes para poder llevar a cabo modificaciones constitucionales. El presidente lo que desea es llevar a cabo modificación constitucional para poder llevar a cabo el control que requiere, o más bien la orientación que necesita, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le esté dando palo tras palo tras palo en todas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se han empezado a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos actores políticos. Y es aquí donde surge un punto que es muy importante aclarar, porque existe en el imaginario colectivo, pues una imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como si fuera un juez de barandilla, como si fuera un juez en el que se van a discutir los divorcios o se van a discutir los contratos de arrendamiento o circunstancias que pueden afectar al ciudadano todos los días. Sin embargo, eso no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es en nuestro país un tribunal de control constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como obligación vigilar que efectivamente en el entorno jurídico mexicano se haga valer la Constitución General de la República. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero esa es la Constitución que tenemos. Esa es la Constitución que los mexicanos nos hemos dado. Es cierto que existen diversas disposiciones de la Suprema, de la Constitución General de la República que pueden ser un poco anticuadas, que pueden estar un poco ya superadas por diversas circunstancias sociales, económicas, políticas, que no han evolucionado desde 1917 al mismo nivel que ha evolucionado la realidad social. Pero sin embargo, eso es lo que tenemos nosotros como régimen jurídico que nosotros decidimos darnos y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de vigilar que ese marco jurídico que nos gusta o no nos gusta, es el que tenemos, sea respetado, no solamente por los ciudadanos, sino sobre todo por el gobierno. Amigos, continuando con el tema del cual estamos hablando, que es cuál es la función del Poder Judicial de la Federación respecto al cumplimiento de la Constitución. Es muy importante que los mexicanos tengamos claro que la Constitución es la norma jurídica suprema que nos hemos dado. Absolutamente todo lo que deriva desde el punto de vista del mundo jurídico que regula nuestras vidas deriva de la Constitución. Y nada puede estar en contra de la Constitución. Como decíamos previamente, puede gustarnos o no gustarnos lo que dice la Constitución, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero la realidad es que todas las conductas legales, todas las disposiciones normativas, leyes, reglamentos, contratos, acuerdos internacionales, tienen que estar conforme al texto constitucional.
¿Y qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando una actuación de las autoridades violenta los derechos constitucionales del ciudadano o simple, sencillamente violenta lo que dispone la Constitución? Para esto vamos a hablar de dos partes que tiene la Constitución. La primera es la parte dogmática y la segunda es la parte orgánica. La parte dogmática es la primera parte a la que antiguamente se la llamaba las garantías constitucionales, que es aquella que contiene los derechos fundamentales de los ciudadanos, que son concretamente cinco grandes grupos: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad jurídica y derecho a la propiedad. Todo se engloba ahí. Ahí tenemos la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libre asociación, una gran cantidad de derechos que se nos han dado y que, bueno, van generando nuevos derechos que también habrán de ser considerados como parte de los derechos fundamentales. Sin embargo, se da mucho en un país, y más en un país como México, que existen algunas actuaciones de las autoridades que violentan estos derechos de los ciudadanos. ¿Qué defensa tiene el ciudadano cuando llega a haber una violación, digamos, de un gobernador, de un presidente municipal, del propio presidente de la República, de una autoridad fiscal, de una autoridad laboral, de cualquier tipo de autoridad que lleva a cabo una actuación que violenta nuestros derechos fundamentales? Los ciudadanos tenemos expedito un procedimiento que además es una gran aportación de México al mundo, que es el famoso juicio de amparo. En el juicio de amparo, el ciudadano acude con un juzgado federal y expone su situación. Expone la situación por la cual considera que una determinada actuación de la autoridad está violentando uno de sus derechos fundamentales y lo somete a la consideración ya sea de un juzgado de distrito o de un tribunal colegiado de circuito. Entonces se hace el análisis de la situación concreta y en un término de, bueno, normalmente debería de ser pronto y expedito, como dice la propia Constitución, que la verdad en ocasiones no es así, en muchas ocasiones por carga de trabajo, en muchas ocasiones por incompetencia de los propios juzgados, y ahora recientemente con el pretexto de la pandemia, bueno, hay un rezago importante, pero lo importante es que aquí lo que se va dando es una protección que puede dar un juez federal a los derechos fundamentales del ciudadano. Cuando uno acude al juicio de amparo y el juzgado federal o el tribunal federal se da cuenta que efectivamente existió una violación de parte de una autoridad de los derechos humanos, lo que hace es que ordena que cese esa violación de los derechos fundamentales del ciudadano y que se reponga la situación que se encontraba anteriormente, si es que esto todavía es factible. Si no es que la violación de los derechos fundamentales se dio de una manera tan contundente que ya no existe, perdón, ninguna posibilidad de que ésta sea revertida, pues entonces lo que sucederá es que se va a restituir la situación que existía con anterioridad. Por eso es muy importante que tengamos clara que la función del Poder Judicial Federal es importante para cada uno de nosotros, para ti es importante, porque cualquiera de nosotros puede verse, algunos nos hemos visto ya en otras ocasiones, sujetos a una violación de derechos constitucionales, de nuestros derechos fundamentales, y si nosotros no entendemos claramente que el Poder Judicial de la Federación, una de sus principales funciones es justamente el control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad, entonces estamos dándonos un balazo en el pie por comprar un discurso político que en muchas ocasiones no tiene sentido y es producto de la incomprensión o del rencor que se está dando recientemente. Actualmente lo que nosotros podemos perder es esta maravilla que tenemos, que es el juicio de amparo, que hace que los ciudadanos podamos estar seguros ante las arbitrariedades de las autoridades. Porque aquí hay una cosa que es muy importante. Estos derechos fundamentales no son una concesión graciosa del Estado, son el reconocimiento que por el hecho que tenemos nosotros mismos de ser seres humanos, tenemos estos cinco derechos que les acabo de decir. Aquí no le debemos de dar las gracias a nadie. Es un derecho natural que se tiene por parte de todos los seres humanos. Y bueno, recientemente se están dando, no solamente en México, sino en otros países del mundo, se está dando una evolución hacia la nueva generación de los derechos. México fue pionero, México introduce como parte de los derechos fundamentales algunos derechos sociales, como son los derechos de los grupos agrarios, comuneros, ejidatarios, también los derechos laborales que se consagran en el artículo 123 constitucional, y ahora vamos un poco más hacia allá. Se está considerando la posibilidad de que los animales sean ahora también sujetos de derechos de manera contundente, ya lo determina la Constitución de la Ciudad de México, y se ve que la evolución va a ser hacia que esto se haga a nivel constitucional en toda la red.
Por lo tanto, el ataque que se hace al Poder Judicial de la Federación sin ningún tipo de reflexión, sino solamente llevado por simpatías, convicciones o conveniencias de tipo política, es estarnos dando un balazo en el pie, porque los mexicanos contamos con el juicio de amparo como una posibilidad de hacer la defensa de nuestros propios intereses y de nuestros propios derechos fundamentales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando se llevan a cabo otros actos que no violentan de manera particular a cada uno de los ciudadanos, sino que se establecen violaciones constitucionales que son muy graves porque también pueden llegar a afectar a la organización propia del Estado y que de esa manera indirectamente también afecta los derechos de los ciudadanos? Concretamente, como puede ser cuando un poder del Estado se pone a hacer actividades que no le toca y que le tocan hacer a otro poder del Estado porque así lo determina la Constitución, o cuando se aprueba alguna disposición legal que es groseramente contraria a la Constitución. Nosotros sabemos que si se continúa con estas conductas que son francamente violatorias de la Constitución, vamos a tener a la larga una afectación en el propio ciudadano. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de los famosos planes B que se tenían para el Instituto Nacional Electoral. Si bien es cierto, no era una reforma que pegara directamente al ciudadano, sí era una reforma que pegaba de manera indirecta a los derechos democráticos, a los derechos políticos de la ciudadanía, porque al querer cooptar al Instituto Nacional Electoral de la manera en que se estaba buscando, de manera indirecta íbamos a ver nuestros derechos electorales, político-electorales, también mermados, como puede haber sido, por ejemplo, si el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral no tenía la posibilidad de que a los mexicanos nos otorgara en tiempo y forma resultados electorales, credenciales de elector, organización de los propios comicios. Esa es una afectación para los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y que por lo tanto tendríamos que también nosotros estar vigilando. Pues continuando con el análisis que estamos haciendo de la función que tiene el Poder Judicial de la Federación, ya analizamos el primer control de la constitucionalidad, que es el que nos afecta directamente a los ciudadanos, que es el famoso juicio de amparo. Ahora vamos a hablar de lo que es el control constitucional, que tal vez no nos afecte de manera directa, pero sí de manera indirecta. Dice el artículo 105 de la Constitución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo dice de manera así expresa como lo estoy diciendo, pero la interpretación es que se ha convertido en un auténtico tribunal de control constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener claramente definido que existe un órgano que está velando porque la actuación de las autoridades, no solo frente al ciudadano, sino frente a otras autoridades, sea conforme a lo que determina la Constitución. Y déjenme que les ponga un ejemplo muy claro. Todos nosotros vivimos en alguna entidad federativa del país y sabemos que algunas atribuciones, algunas funciones, algunos trabajos los tiene que hacer el gobierno federal, otros los tiene que hacer el gobierno estatal o de la Ciudad de México y otros los tiene que hacer el gobierno municipal o las alcaldías en la Ciudad de México. Se ha dado esta distribución de competencias desde hace muchos años, además de la que se hace de la división entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se ha dado esta división también entre poder federal, estatal y municipal, por una razón muy sencilla, porque se pretende evitar la concentración de poder en una sola institución, en una sola persona, porque esto también es una garantía de derecho fundamental para el ciudadano. Si nosotros nos encaminamos hacia la concentración exclusiva de poderes en uno solo de los poderes, una sola de las personas, una sola de las instituciones, créanme que a la larga veremos mermados nuestros propios derechos individuales y por lo tanto también debe de defenderse esta competencia que tienen los poderes de los estados y de los municipios o esta división de poderes. Es por eso que se establece la controversia constitucional. La controversia constitucional se da cuando existe por parte de alguno de los poderes, que puede ser la federación hacia los estados hacia los municipios de un estado con los municipios de otro estado, un estado con otro estado, el ejecutivo metiéndose con el legislativo. Tenemos un catálogo de las atribuciones que tiene cada uno de estos poderes y viene ahí la Constitución. ¿Qué puede hacer cada uno de ellos? No pueden hacer más porque en México vivimos en un régimen de facultades expresas, es decir, las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados. Esto es importante saber. ¿Qué pasa cuando alguno de los poderes de la Unión o alguna entidad federativa considera
que ha sido invadida su esfera de competencia por otro poder, acuden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que diga si tiene o no tiene razón, si efectivamente ha sido invadida alguna de sus atribuciones o no ha sido invadida alguna de sus atribuciones. Entonces, después de un análisis que hace, un análisis técnico y serio que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidirá si efectivamente ha habido una invasión de estas competencias o no. Si las ha habido, entonces tendrá que determinar que deben de cesar esas actividades porque están metiéndose en una competencia que no le es correspondiente a determinado poder. Y se ha dado en muchas ocasiones en nuestro país, lo ves que ahora se da con mucha estridencia. Todas las mañanas se nos encarga de recordarnos que el Poder Judicial, a juicio del presidente, es un poder que está en contra de él, pero la realidad es que las cosas no son así. El Poder Judicial de la Federación tiene que guiarse, por lo menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos casos, con criterios objetivos que son determinados previamente por la propia Constitución para determinar si las funciones que tenía que hacer el legislativo las quiere hacer el presidente, o las quiere hacer la Corte, o las quiere hacer un Estado, y así se va. Y esto de alguna manera nos garantiza a nosotros que la organización del Estado que la propia Constitución prevé va a seguir funcionando como la conocemos en beneficio de nosotros para evitar el que se dé una concentración excesiva de poder en una sola persona o en una sola institución. Esta es la parte de la controversia constitucional. Pero ¿qué pasa cuando los congresos, ya sean el Congreso Federal o los congresos de los estados, deciden a través de una mayoría que tienen llevar a cabo votaciones de leyes, de normas generales que violentan la Constitución? Se ha dado mucho en la presente administración, muchísimo. Simplemente como un partido político tiene la mayoría en el Congreso, ellos deciden votar a unas sabiendas de que lo que están votando es contrario a la Constitución. Esta circunstancia, que es una circunstancia que pareciera ser una audacia, en realidad, pues es un desprecio absoluto por la legalidad. ¿Por qué? Porque ellos saben que aunque no les guste la Constitución, tienen que respetarla. Porque, ojo, los legisladores también protestan guardar la Constitución, es decir, ellos protestan que la van a respetar, no la pueden violentar. Entonces, lo que sucede en casos como esto es que efectivamente cuando se da la aprobación de una ley que es contraria a la Constitución, la Constitución prevé la posibilidad para determinadas minorías de que puedan impugnar la constitucionalidad de una ley. Por ejemplo, como en el caso actual que pasó con el famoso Plan B en materia electoral. Si bien es cierto, fue aprobado por la mayoría de los diputados y de los senadores, existía y existe el derecho para el 33% de los diputados, de los senadores, de los diputados locales o también para determinados otros organismos constitucionales autónomos de establecer una llamada acción de inconstitucionalidad, que lo que hace es someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que determinada disposición aprobada en el Congreso o en cualquiera de los congresos viola la Constitución y por lo tanto no puede existir en nuestro país una disposición normativa que viole la Constitución. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hace una comparación entre lo que dice el texto constitucional y lo que dice el texto que se ha aprobado. Si encuentra violaciones a la Constitución, deberá llevarla al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer una votación. Una votación porque no todos los ministros piensan igual y eso pues es parte de la pluralidad y es parte de la democracia que vivimos. Algunos ministros pensarán que sí, otros pensarán que no. Lo que pueden hacer es llevar a cabo una votación, pero si no alcanzan una mayoría, perdón, de 8 votos, son 11 los ministros, necesitan 8 votos que estén por la invalidación de una determinada norma, no puede ser decretada como inconstitucional. Y esto tiene una razón de ser y tiene sentido. Se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no fue elegida por nada, lo cual es falso, que lo vamos a tratar en otra ocasión, no puede estar en contra de lo que determinó el Congreso. Pues sí, sí puede, si el Congreso hace votaciones que están en contra de la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que tiene que hacer es sacarlo del régimen jurídico mexicano. Y todo esto se los comento porque es muy importante que tengamos claro que la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental para el funcionamiento de los derechos fundamentales de nuestro país y del adecuado funcionamiento del Estado de Derecho. Amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que hayamos sido lo suficientemente claros para poder explicar la importancia que tiene el Poder Judicial de la Federación para nuestro país y que cesen los ataques
inopinados, infundados y en ocasiones hasta un poquito estrafalarios en contra de dicho poder. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.